En un barrio humilde de Guadalajara, durante una tarde calurosa del verano de 2023, Lucía, una madre soltera de poco más de 30 años, limpiaba en silencio la vieja casa rentada donde vivía con su hijo. Una vez lo tuvo todo: un hogar, un esposo amoroso y una vida tranquila. Pero todo se vino abajo hace 2 años, cuando David, su marido, desapareció sin dejar rastro, dejándola con el corazón roto y una montaña de deudas. La puerta de madera chirrió al abrirse. Su hijo de 6 años, Mateo, entró corriendo con los ojos brillando y un papel arrugado en la mano. ¡Mamá! Encontré esto afuera de la reja. Lucía se limpió las manos en el delantal y desdobló el papel. Sus ojos se abrieron de par en par. Eran papeles de herencia de una casa en pleno centro de la ciudad a su nombre. Sin entender nada, Lucía fue a la oficina del abogado que figuraba en el documento. Un hombre mayor llamado Lico Ramírez confirmó todo. «La persona que dejó esto quería que usted y su hijo tuvieran una vida mejor», dijo con voz misteriosa. De ser una mujer en la miseria, Lucía pasó a ser la dueña de una lujosa mansión. Pero la alegría duró poco. Los vecinos comenzaron a contarle rumores inquietantes. Esa casa había pertenecido a un hombre llamado David, y él murió en un accidente extraño hace exactamente 2 años. El corazón de Lucía se congeló. ¿David, el esposo que la abandonó? ¿Por qué su nombre aparece relacionado con la propiedad? ¿Será que nunca se fue realmente, o alguien está jugando con los fantasmas de su pasado? Apenas comienza la historia. Lucía se mudó a la mansión como si viviera un sueño, aunque algo dentro de ella le gritaba que no era normal. La casa estaba en una zona tranquila, con cactus alineados en el camino y un portón de hierro que parecía guardar secretos oscuros. Mateo, encantado con su nueva habitación, no paraba de brincar de emoción, pero Lucía sentía escalofríos cada vez que cruzaba el pasillo principal. Allí colgaba un enorme retrato, un hombre de rostro inquietantemente familiar. David volvió a preguntarle al licenciado Ramírez sobre la procedencia real de la casa, pero él solo respondió: «El trámite es legal, no estamos autorizados a decir más». Pero los misterios no pararon ahí. La primera noche, Lucía despertó al oír pasos leves en el segundo piso. Se sentó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Mateo dormía plácidamente. Con una escoba en mano subió las escaleras. No encontró a nadie, pero sobre la mesa había una taza de café, aún humeante. Al día siguiente, llamó a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. Decidida, inspeccionó cada rincón de la casa. En el sótano, notó una pared de ladrillos que parecía haber sido colocada recientemente. Detrás de ella encontró una puertecita de madera. Después de varios intentos, logró forzar la oxidada cerradura. La habitación escondida estaba cubierta de polvo. Había un escritorio con papeles viejos y un cuaderno. En la portada se leía un nombre: David A. Romero. Lucía lo tomó con manos temblorosas. Abrió las primeras páginas y reconoció la caligrafía. Era de David. 12 de julio de 2021. Si alguien encuentra este cuaderno, es probable que ya esté muerto o me estén vigilando. No confío en nadie, ni siquiera en mi esposa. El corazón de Lucía se detuvo por un instante. Continuó leyendo con miedo y asombro. Cada página revelaba un pedazo de una verdad terrible. David no la había abandonado. Descubrió algo relacionado con la familia de Lucía, un secreto tan oscuro que su vida estuvo en peligro. Él sospechaba que alguien cercano lo estaba siguiendo. Ya no sabía en quién confiar. Lucía cerró el diario, confundida y aterrada. Observó la habitación. Todo estaba cubierto de polvo, pero intacto, como si nadie hubiera estado allí por mucho tiempo. Estaba viviendo una pesadilla real. Y David quizá nunca fue el traidor, sino la víctima de una conspiración. Afuera, la tormenta estalló, los relámpagos rompían el cielo como advertencias del destino. Lucía sabía que ya no podía escapar. Debía enfrentar la verdad, por Mateo, por ella misma, y tal vez por David. Lucía no pudo dormir después de leer aquel diario. Su mente era un torbellino de preguntas, dudas y una angustia que le apretaba el pecho como una garra invisible. ¿David fue realmente víctima de algo? Y si sí, ¿quién estuvo detrás? Decidida, empezó a buscar pistas. Rebuscando entre los cajones polvorientos del cuarto secreto, halló una memoria USB negra, sellada con cinta y con un mensaje escrito a mano: «Solo abrir si algo me pasa». Respiró hondo y la conectó a su laptop. En la pantalla aparecieron varios videos. En uno, David hablaba con una mujer desconocida. Su voz era tensa.
Sé lo que están haciendo. No voy a permitir que Lucía y nuestro hijo se vean arrastrados a esto. Lucía sintió como el mundo se le desmoronaba. En los videos, David mostraba documentos, fotografías, extractos bancarios, evidencia de que alguien estaba transfiriendo dinero a una cuenta secreta a nombre de Camila Reyes, su propia hermana. Lucía quedó helada. Camila siempre fue su confidente, su apoyo cuando David desapareció. Fue ella quien le decía que lo olvidara, que siguiera con su vida. Su corazón latía con rabia. No quería creerlo, pero las pruebas eran contundentes. En ese momento el timbre sonó. Afuera, bajo la lluvia, un hombre mayor esperaba. «Señora Lucía, soy Jorge, amigo de David. Creo que es momento de contarle la verdad». Lo hizo pasar. Jorge le relató todo. David descubrió un fraude millonario vinculado a la empresa de Camila. Cuando intentó denunciarlo, comenzaron las amenazas. Para proteger a su familia, fingió abandonarlos y se escondió. La casa era su refugio y centro de investigación. Lucía rompió en llanto, años viviendo con odio, creyendo que David los traicionó, cuando en realidad lo dio todo por amor. Jorge le entregó un sobre. David me pidió que le diera esto si algo le sucedía. Dentro una carta. Lucía, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Perdóname por el dolor, por dejarte sola, pero todo lo que hice fue para cuidarte a ti y a Mateo. Siempre te amé. Y si tuviera que elegir otra vez, volvería a darlo todo. Por siempre, David. Lucía abrazó la carta contra su pecho. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella, la tormenta había cesado. Ahora tenía la verdad, y juró que no descansaría hasta sacar todo a la luz. Después de aquella noche, Lucía dejó de ser la mujer frágil consumida por el dolor. Algo en ella cambió. Se convirtió en una guerrera, decidida, fría y dispuesta a desenmascarar a todos los que la habían traicionado. Empezó por organizar todas las pruebas que David había dejado, videos, documentos, estados de cuenta. Cada pieza era crucial. Sabía que no podía hacerlo sola, así que buscó a un viejo amigo de su padre, el licenciado Ramírez, un abogado experimentado y de confianza. «Necesito ayuda», dijo Lucía, dejando los papeles sobre el escritorio. «Esto es evidencia de lavado de dinero, fraude y amenazas contra la vida de mi esposo». Ramírez la miró con gravedad. «Si esto es cierto, no es solo un caso personal. Esto puede hacer temblar los cimientos del poder en México». Lucía sintió. Estaba lista. Junto a Ramírez y Jorge comenzaron a armar el rompecabezas. Nombres empezaron a aparecer. No solo Camila, también altos ejecutivos, funcionarios del gobierno y policías corruptos. Una red criminal operaba desde hace años, usando la empresa de la familia como fachada. Camila, la hermana que Lucía creyó incondicional, mostró su verdadera cara. Cada vez que recordaba sus abrazos falsos y lágrimas fingidas, sentía una mezcla de rabia y desilusión. Mientras tanto, su hijo Mateo empezó a notar el cambio en su madre. Una tarde le preguntó, «Mamá, ¿estás enojada? ¿Te vas a ir?» Lucía lo abrazó con ternura. «No, mi amor, estoy protegiendo lo que más amo, y te prometo que algún día estarás orgulloso de tu papá». Con todas las pruebas listas, Ramírez organizó una reunión secreta con un fiscal honesto en Ciudad de México. Lucía fue en persona, con los documentos y la carta final de David como testimonio póstumo. La investigación comenzó oficialmente. Los medios estallaron. El nombre de Camila apareció en todos los titulares. La hermana traidora, autora intelectual de la desaparición del cuñado. Las autoridades iniciaron redadas, varios arrestos se llevaron a cabo y algunos implicados huyeron del país. Pero Lucía sabía que no pararía hasta que todos respondieran ante la justicia. Una tarde, al salir de la oficina del fiscal, Lucía pasó frente a una pequeña cafetería, el lugar donde solía ir con David en sus días felices. Los recuerdos la golpearon como una ola, su risa, su mirada, sus promesas. Sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «¿Lo viste, David? Lo logré». Una mañana gris, Lucía recibió una llamada anónima. Una voz ronca le habló con frialdad. «Si quieres saber la verdad final sobre David, ve al Panteón San Felipe a las 9 de la noche». Sola. Lucía apretó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. ¿Había algo más que aún no sabía? Llegó al lugar puntual. El cementerio estaba desierto, envuelto en niebla espesa. A la luz tenue de un farol oxidado, un hombre con gabardina negra la esperaba junto a la tumba de David. «Lucía», dijo, «soy Elías, el mejor amigo de David en la universidad». Lucía entrecerró los ojos para verle bien el rostro. Él le entregó un sobre.
David sabía que lo traicionarían y dejó todo listo para ti. Aquí está la última verdad. Lucía lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía, no, una ecografía, y una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que nuestra hija aún está viva. Lucía cayó de rodillas. Creía estar soñando. Pero la ecografía no mentía, y esa caligrafía era inconfundible. David. Elías continuó. David no murió en un accidente, fue envenenado por alguien en quien más confiaba. Lucía susurró. ¿Camila? No solo ella, dijo Elías. Hubo otro, el que dio la orden, y ahora te está observando cada paso. Al regresar a casa, Lucía pasó horas mirando la ecografía. Si su hija seguía viva, quién la salvó y por qué la mantuvieron en secreto. Volvió a investigar los archivos del hospital donde perdió a su bebé y encontró un nombre inesperado. Enfermera Patricia Rojas, la enfermera de guardia aquella noche desaparecida misteriosamente. Lucía siguió su rastro por semanas. Contrató a un investigador privado que encontró pistas en una región remota de Oaxaca, y un día se paró frente a una cabaña en medio del bosque. La puerta se abrió. Una mujer de cabello canoso salió, cargando a una niña de unos 4 años. Lucía perdió el aliento. Aquellos ojos eran los de David. Le prometí a David, dijo Patricia, que si algo le pasaba, yo protegería a su hija con mi vida. Lucía cayó de rodillas entre lágrimas. Ahora sabía la verdad. Y solo tenía un propósito, recuperar a su hija y descubrir quién fue el verdadero autor intelectual detrás del asesinato de David. Lucía regresó a la ciudad con el corazón dividido. Abrazaba a su hija, la pequeña Alma, como si al soltarla todo pudiera desvanecerse como un mal sueño. Pero la verdad aún no terminaba. El autor intelectual seguía libre, y Lucía sabía que no podía vivir con miedo para siempre. Con la ayuda de Elías, el viejo amigo de David, Lucía comenzó a trazar un plan. Paso a paso se propusieron desenmascarar a quienes destruyeron su familia. Iniciaron revisando las cámaras de vigilancia del antiguo departamento de David. Después de recuperar los archivos, descubrieron un video inquietante. La noche antes del accidente de David, Camila entró al departamento con un frasco sospechoso en la mano. «Tenemos pruebas», dijo Elías, «pero necesitamos al que está detrás, el que movía los hilos». Lucía recordó un detalle que antes había ignorado. El mismo día que David murió, don Victoriano, el adinerado padre adoptivo de David, transfirió todos sus bienes a nombre de Camila. Lucía tembló. ¿Por qué Camila? Con esa información buscaron al viejo abogado de David. Al principio se negó a hablar, pero cuando Lucía colocó sobre la mesa la ecografía de su hija, su expresión cambió. David descubrió un secreto familiar, confesó el abogado. Victoriano no lo adoptó por amor, lo necesitaba como pieza. David, días antes de morir, había descubierto que Victoriano lavaba dinero usando fundaciones a nombre de él. Y si hablaba, todo se vendría abajo. Lucía murmuró. Por eso lo mató y usó a Camila como marioneta. Sabía que revelar todo esto era arriesgado, pero también sabía que callar era ser cómplice. Lucía inició una transmisión en vivo en redes sociales. Mostró cada prueba, cada nombre, desde Camila hasta Victoriano, y cómo planearon la muerte de David. En cuestión de horas, el video explotó. Los medios, la gente y la justicia comenzaron a actuar. Camila fue arrestada. Durante su confesión reveló que Victoriano fue quien dio la orden. La policía lo detuvo en su mansión mientras intentaba quemar documentos. Lucía, de pie en la corte con Alma a su lado, era la imagen misma de la valentía. «No luché solo por David», dijo ante el juez. «Luché para que mi hija crezca sin miedo». Cuando se dictó sentencia, 30 años para Victoriano, 15 para Camila, Lucía sintió por fin un poco de paz. Sabía que la paz no viene de la venganza, viene de mirar de frente a la verdad y proteger lo que más amas. Había pasado un año desde el día del juicio. Lucía ahora vivía con Alma en un pequeño pueblo costero en Oaxaca, donde nadie conocía su historia. Había abierto una cafetería modesta y al lado de la caja registradora había una foto de David, como un recordatorio silencioso. Él sigue con nosotras. La paz parecía regresar. Hasta que un día, Alma llegó de la escuela con un dibujo. En él aparecía un hombre con chaqueta de cuero parado frente a la escuela, con ojos fríos como el acero. Dijo que era amigo de papá, contó Alma inocentemente, y que me parecía mucho a él. El corazón de Lucía se detuvo. Nadie en ese pueblo sabía quién fue David. Nadie, excepto los que aún se ocultaban.
Esa misma noche, Lucía revisó las cámaras frente a su cafetería. Tal como temía, un SUV negro había estado estacionado a la misma distancia de su casa por 3 días seguidos. Elías, ahora abogado en la Ciudad de México, viajó de inmediato. Su expresión se endureció al ver el video. ¿Podría ser alguien del pasado? Victoriano tenía muchos contactos. No todos fueron atrapados. Lucía apretó los puños. Ya había perdido demasiado. No volvería a pasar. Contactaron en secreto a la Fiscalía Federal y en menos de 2 semanas descubrieron una verdad aterradora. El que los vigilaba era Fernando, sobrino de Victoriano, nunca mencionado en el juicio anterior. Fernando había estudiado Derecho en España y, al regresar a México, heredó propiedades congeladas de su tío. Estaba convencido de que Lucía era el único obstáculo para rehacer el imperio familiar. Una noche, mientras Lucía cerraba su cafetería, Fernando apareció. No traía armas, sino una propuesta. Borra todos los videos, desaparece de México y tu hija vivirá tranquila. Lucía lo miró sin pestañear, luego le lanzó café caliente a la cara y gritó con fuerza. En segundos la policía, que ya estaba preparada, intervino y arrestó a Fernando por amenazas y vínculos con crimen organizado. Esta vez no habría escape. El día del juicio, Lucía volvió a enfrentar a sus demonios, pero ya no era una madre rota, sino un símbolo de lucha. Cuando el juez dictó 25 años de cárcel, Alma, ya más grande, apretó la mano de su madre y preguntó, «Mamá, ¿ya estamos seguras?» Lucía se inclinó, la abrazó fuerte y le respondió, «Sí, mi amor, y esta vez yo soy quien protege». Han pasado 3 años. Lucía se ha convertido en una mujer fuerte, decidida, dueña de una pequeña cafetería en Huatulco, un pueblo costero donde todos la quieren por su bondad y sonrisa cálida. Alma, con 10 años ya, es vivaz y tiene los mismos ojos que David, profundos y llenos de misterio. Una tarde, mientras Lucía barría el frente de su casa, un hombre desconocido se acercó. Vestía como turista, hablaba con acento del norte y parecía estar huyendo. «Necesito hablar contigo. Sé lo que pasó con David». Lucía sintió que se le iba el alma. El hombre se llamaba Julián, exchofer de Victoriano por años, quien desapareció cuando cayó el cartel. Julián venía a confesar, tenía un secreto guardado por mucho tiempo. Antes de morir, David le entregó una USB, con la condición de que solo se la diera a Lucía si todo se salía de control. «La he guardado 3 años, he vivido con miedo, pero ya no puedo callar. David sabía algo». Esa noche Lucía abrió el dispositivo. Había audios, videos y una última grabación con la voz de David. «Si estás escuchando esto, es porque no regresé. Pero tienes que seguir, Lucía. La verdad no termina con Victoriano. Hay otros detrás. Protege a nuestra hija. Y nunca confíes en Elías». El mundo de Lucía se desmoronó. ¿Elías? ¿El hombre que la salvó, que luchó con ella, era en realidad parte del enemigo? A la mañana siguiente, Lucía viajó a la ciudad. Buscó a Matías, un viejo amigo periodista de David. Tras revisar la USB, Matías palideció. «Lucía, si esto es real, Elías ha estado trabajando para una organización incluso más poderosa que la de Victoriano, y está más cerca de ti de lo que crees». De regreso a casa, Lucía se movió con frialdad, instaló cámaras, cifró archivos y envió a Alma a casa de los vecinos. 3 días después, Elías apareció. Traía dulces para Alma, abrazó a Lucía como siempre. Pero esta vez, su mirada no encontró la misma de antes. «¿Sabes? David me dejó una sorpresa», dijo Lucía, con una sonrisa que escondía fuego. Elías se tensó. Sus ojos lo dijeron todo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Lucía presionó un botón oculto. La policía irrumpió y lo arrestó con las pruebas de la USB. Nadie lo habría imaginado. El supuesto héroe era el último engranaje de una red aún más oscura. Lucía salió al patio, miró el cielo azul de Oaxaca. A su lado, Alma jugaba sin preocuparse, sin saber que su madre acababa de romper un imperio con solo su valor y la verdad.